Hola amigos, en este video les voy a contar cómo fue mi primera semana de clases en la UAM Coajimalpa. Para los que no hayan visto los videos anteriores y no sepan de qué va este canal, les explico brevemente que el objetivo de estos videos es contar mis memorias de cómo fue estudiar diseño en México, quizás para que a ustedes les sirva como un punto de referencia y sepan o tengan más información de cómo es estudiar esta carrera aquí en México y específicamente en esta universidad. En el video anterior les había comentado que yo había tomado los cursos propedéuticos en el edificio de Baja California, pero mis clases me iban a tocar en el edificio de Constituyentes, y esto debido a que cuando yo entré a la universidad, esta todavía no tenía una sede definitiva, sino que más bien estaba dividida en 3 edificios que estaban en diferentes ubicaciones. También les recuerdo que yo venía del estado de Tlaxcala y entonces todavía no tenía mucha experiencia para moverme en transporte público aquí en la ciudad. Y en mi caso, moverme a la sede de Baja California era relativamente fácil porque solamente necesitaba utilizar el metro y ahí no había demasiadas complicaciones porque el edificio de Baja California estaba muy cerca de la salida del metro. Pero para ir a Constituyentes era toda una experiencia y bastante complicada, diría yo. La única vez que había ido a la sede de Constituyentes fue cuando hice el proceso de inscripción y que me acompañó mi papá. De regreso vimos que sobre la avenida Constituyentes pasaba un camión de color verde llamado Ecobús y el destino de este camión era llegar al metro Valderas. Durante el trayecto vimos que el camión recorrió toda la avenida Constituyentes, luego la avenida Chapultepec y finalmente llegó a Valderas. Lo importante era que mientras viajamos por la avenida Chapultepec vimos que ahí había una parada y esa era la parada que me convenía más para poder tomar el camión y finalmente llegar a la escuela. Y es que mi ruta se convirtió básicamente en llegar al metro Chapultepec y de ahí caminar hacia el metro Sevilla, porque esta parada del Ecobús estaba justo entre estas dos estaciones. Y una de las cosas que se me hicieron más complicadas para poder llegar a esa parada era que había que cruzar una avenida con un cruce bastante mortal. Y como les dije, yo venía de Tlaxcala, entonces no tenía mucha experiencia a la hora de cruzar este tipo de avenidas. Además de que por la hora se volvía mucho más pesado y complicado poder cruzar. Así que básicamente tuve que aprender a cómo atravesar este tipo de calles sano y salvo. Otra cosa que también complicaba la llegada a la universidad es que las clases iniciaban a las 8 de la mañana. Esa hora es un horario bastante complicado, ya que todo el mundo entra a trabajar y entonces las avenidas y el transporte público se llena demasiado y es bastante difícil moverse. En mi caso calculé que si salía a las 6:30 de la mañana de mi casa podía llegar bastante bien a la universidad, pero una de las cosas que les dije que se me complicaron bastante fue cruzar esa avenida mortal. Y es que por lo menos me hacía unos 10 minutos en poder cruzarla. Yo llegaba a Chapultepec a las 7 de la mañana más o menos, y entonces a las 7:10 ya estaba del otro lado de la avenida y después todavía tenía que caminar a esta parada del autobús. Pero cuando llegaba ya había mucha gente formada esperando el camión, y lo peor es que el camión cuando pasaba en ocasiones ya iba demasiado lleno y muchas veces ni siquiera se detenía. Entonces todas esas cosas complicaron bastante mis primeros días en la universidad. Quizás también me faltó explorar otras rutas, pero como les digo, yo no tenía experiencia y por lo menos durante las primeras semanas no conocí a nadie que tomara una ruta semejante a la mía, o por lo menos que me dijera cómo se movía desde Chapultepec. Les platico todo esto porque la verdad el transporte público como que sí afectó mucho mi experiencia en los primeros días y tal vez en las primeras semanas de la universidad. Y es que prácticamente las primeras semanas de clases estuve llegando entre 20 y 40 minutos tarde, y pues eso de cierta forma afectaba mi rendimiento y la experiencia y tal vez como la percepción que tenían los profesores hacia mí. Debo decir que no era el único, porque pues también había muchos compañeros que llegaban casi al mismo tiempo que yo o incluso un poco más tarde, pero eso no quita el hecho de que me perdía cierta parte de la clase. Bueno, y después de contarles todo esto del transporte público y de que llegaba demasiado tarde a mis clases, les digo que en la UAM Coajimalpa el primer trimestre se le conocía como tronco común. Actualmente se le conoce como tronco general, y esto quiere decir básicamente que todos los alumnos de nuevo ingreso toman las mismas clases.
que son sustentabilidad, español, matemáticas y una materia que es exclusiva de la carrera. Una de las cosas más importantes que pasó durante estos primeros días de clases fue que se hizo el primer intento para convertir a toda la comunidad de nuevo ingreso en una generación más multidisciplinaria, que como ya se los había comentado en el video anterior de los cursos propedéuticos, el objetivo de hacer una comunidad multidisciplinaria implica que las y los alumnos convivan con diferentes personas de otras carreras para motivar y fomentar ese espíritu de multidisciplinariedad, y que quizás en el futuro los alumnos pudieran hacer proyectos multidisciplinarios y una vez egresados, estos tuvieran la capacidad de relacionarse con personas de diferentes áreas y colaborar entre ellas para poder realizar el trabajo o las actividades que fueran. Bueno, regresando a mi experiencia en esta primera semana de clases, les comento que este cambio que les menciono de mezclar todos los alumnos en diferentes grupos no se hizo sino hasta la segunda semana. Los grupos en realidad no estaban totalmente mezclados, sino que solamente tomaban cierta parte del grupo y esa parte la mandaban a otro grupo, y a mí me tocó en donde la mayoría eran alumnos de la carrera de tecnologías de la información. Otra cosa que también pasó es que los grupos también cambiaron de salones, y por haber llegado tarde la segunda semana no me percaté de esos cambios, y cuando entré al salón que me tocaba noté algo extraño. También las personas que estaban adentro como que me vieron raro. Sin embargo, seguí caminando y lentamente me senté en el lugar que me correspondía, que curiosamente estaba vacío. Entonces, una vez que ya estaba acomodada en mi lugar, algunos compañeros me dijeron: oye, ya te cambiaron de grupo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo pasó eso? Y ellos respondieron: pues nada más nos cambiaron, tienes que ir a servicios escolares a preguntar cuál es tu grupo. Pero como yo había llegado tarde, entonces me daba un poco de pena salirme del grupo para ir a preguntar cuál era el que me correspondía. Así que me aguanté y esperé hasta que nos dieron un break, porque cabe resaltar que las clases en la UAM son de 3 horas aproximadamente, y obviamente en la mayoría de estas clases pues dan un break para que no se hagan tan eternas esas 3 horas. Entonces, una vez que ya había ido a servicios escolares y que me dijeron cuál era el grupo que me correspondía, y una vez ya integrado en este grupo, creo que sentí que el cambio me vino bastante bien. Y es que la verdad, los profesores no me gustaron del todo. Por ejemplo, en la clase equivalente a matemáticas me había tocado con un profesor inglés, el cual, como yo estuve llegando demasiado tarde, ya me había regañado. Pero además de eso, la verdad no me gustaron sus clases, y es que no entendía nada, y no era tanto por el acento que tuviera el profesor, sino porque no entendía en sí el contenido de su clase. Sentía que si continuaba así se me iba a hacer bastante complicado todo el trimestre. En el caso de la clase de español llamada Taller de Literacidad, la primera semana de clases me había tocado con una profesora y con la cual tampoco me sentía del todo cómodo. Aquí no era tanto el problema del contenido de las clases, o tal vez sí, pero sobre todo algo que no me hacía sentir del todo bien era su personalidad, y es que a mí me resultaba un tanto incómoda. Así que, como les dije, después de esta primera semana de clases, el cambio me vino bastante bien, porque en las siguientes clases ya me sentía más cómodo. Por ejemplo, en mi grupo de matemáticas, como les dije, la mayoría eran de tecnologías de la información, y además el profesor que nos dio esa clase de matemáticas era algo así como el jefe de la carrera. Entonces sentí que el contenido de la clase resultó más nutritivo para mí, y además la personalidad del profesor era más cómoda para mí. Y en la clase de literacidad me tocó con la que era directora de la división de ciencias de la comunicación. También la profesora tenía una personalidad muy buena, y además el contenido de sus clases fueron bastante buenos. Y en cuanto a la clase de sustentabilidad, la primera semana de clases creo que también me tocó con... pero la verdad no estoy muy seguro, ya que mi memoria ya no me da para recordar ese evento. Estoy casi seguro de que sí fue con...
pero con el cambio de grupos ya me tocó con otro profesor y sinceramente no me acuerdo muy bien ni cómo era ni cómo se llamaba y tampoco recuerdo exactamente cómo fueron sus clases, pero creo que, como les dije, el cambio me vino bastante bien en esa clase. Y en la clase de diseño no hubo cambios y me tocó con el mismo profesor que me tocó en la primera semana de clases. Más adelante en los próximos videos ya estaré detallando quizás un poco más esto y también les estaré mostrando cómo fue el contenido de sus clases. Ya para despedirme les comento que este ya fue el último video, ahora sí. Antes de comenzar a mostrarles cómo fue el contenido de cada una de las clases que tomé durante la carrera de diseño. Y ese contenido lo trataré de subir en orden cronológico, así que si ustedes no quieren perderse alguno de estos videos, les recomiendo que se suscriban a este canal, me dejen un like y también les digo que si tienen alguna duda acerca de cómo es estudiar diseño en esta universidad, pueden dejarme un comentario en este video o en los anteriores. Y también me pueden mandar un mensaje a mi cuenta de Instagram y ahí trataré de ayudarles con sus dudas. Así que nuevamente les digo, yo soy Danik y nos vemos en los próximos videos. Bye.